Aquí en Gálatas capítulo 1 del 1 al 5 es como un saludo muy breve, una introducción que el apóstol Pablo está dando a las iglesias de Galacia, gloria al Señor, a los Gálatas, a todos los hermanos. Cuando hablamos de la iglesia o los hermanos en la fe en Jesucristo, estamos hablando de aquellas personas que han recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Entonces, en la introducción a los Gálatas, en el capítulo 1, del versículo 1 hasta el 9, es un saludo muy breve, pero él recalca el ministerio en el versículo 1. Dice Pablo apóstol. Oiga, él sí tiene la autoridad y tiene el respaldo de ser un apóstol, porque el apostolado él no lo recibió de ningún hombre, lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, gloria al Señor. Entonces dice Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres. Entonces aquí tenemos la autenticidad del ministerio de este hombre llamado el apóstol Pablo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Entonces es un ministerio que el apóstol Pablo recibe directamente de parte de Dios, sin intervención humana, gloria al Señor. Entonces esto nos debemos tener claridad en nuestro corazón, en nuestra mente, porque nosotros estamos predicando el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo, para que no haya ninguna confusión, porque Satanás es muy astuto y Satanás siempre va con la mala intención. Él trabaja mucho en la mente de las personas, en la mente y en el corazón de las personas, para sembrar cizaña, para sembrar duda. Entonces, por eso estamos, Dios mediante, en este mes vamos a estar estudiando la epístola a los Gálatas o la carta a los Gálatas, para que Dios nos dé claridad, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría de qué se trata esta carta, de qué se trata, eh, cuál es el propósito divino de Dios por medio de esta carta que el apóstol escribe, porque esta carta está escrita para toda la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros simplemente vamos a estar muy atentos a la voz de Dios y por medio de esta carta a los Gálatas, porque la persona del Espíritu Santo es quien nos enseña, nos lleva al conocimiento de la bendita palabra de Dios. Entonces, como primer paso, vamos inmediatamente y reconocemos que el ministerio del apóstol Pablo no fue nombrado por los hombres o no fue dado por los hombres, dice, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Versículo 2. Saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. El versículo 4 lo pueden subrayar en su Biblia. Jesucristo se entregó a la muerte. Oiga, este es un mensaje que tiene que estar muy clarito y debemos tenerlo muy presente en nuestro corazón. ¿Quién se entregó por nosotros? El Hijo de Dios. Jesucristo se entregó a la muerte. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados, gloria al Señor. Dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados. Entonces, cuando la persona recibe de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, ¿qué sucede? Todos sus pecados son perdonados por la sangre vertida en la cruz del Calvario.
por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Muchos van a preguntar, bueno, pastor, pero yo soy católico y yo soy musulmán, bueno, lo que sea. Si el Espíritu Santo toca a un católico, a un musulmán, a un israelita, a un gentil, a un ateo, cuando Dios lo toca y obra el milagro del nuevo nacimiento, es un hijo de Dios. El Señor no está mirando a ver si usted es de Asamblea de Dios, si usted es cuadrangular, si usted es musulmán, si usted es ortodoxo, si usted es católico, no. El Señor está en este mismo momento mirando que nuestro corazón, Él mira los corazones, Él examina. Entonces es Dios quien nos busca a nosotros, es Dios quien nos busca, va en busca de cada uno de nosotros. Por eso estoy hablando a toda la iglesia sobre la faz de la tierra. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Muchos dicen, no es que yo busco de Dios y me lleno de la presencia del Señor. No, Dios nos ha buscado para obrar en nuestra vida el milagro del nuevo nacimiento y debido a eso ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué exige Dios? ¿Será que Dios me exige que yo tengo que a toda hora estar andando de rodillas para arriba y para abajo y pidiendo perdón? No. La fe que Dios colocó en mi corazón es una fe genuina en el Señor Jesucristo. Entonces, por medio de esa fe que Dios ha depositado en mi corazón, en mi alma, yo creo inmediatamente en la obra redentora de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y ya el Espíritu Santo me lleva y me enseña que por medio de la sangre del Señor Jesucristo que Él vertió en la cruz del Calvario, todos mis pecados, gloria a Dios, todos mis pecados fueron ¿qué? Perdonados. Todos mis pecados, mi iniquidad, mis ofensas fueron perdonados por mi Señor Jesucristo por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Y luego me dice que mi nombre quedó registrado en el libro de la vida. Gloria al Señor. Era el mismo evangelio, óigalo bien, era el mismo evangelio que estaba predicando el apóstol Pablo en las iglesias de Galacia, de los Gálatas. Entonces, era el mismo evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo. A medida de que vayamos estudiando la carta a los Gálatas, vamos a ir entendiendo poco a poco, cómo llegaron los enemigos del evangelio de la gracia a sembrar la cizaña. Entonces, Satanás usó a los mismos judíos que estaban bajo la ley para entorpecer el mensaje que el apóstol Pablo estaba dando. Gloria al Señor. Pero tenemos que tener nuevamente, mis apreciados oyentes y hermanos, tener en cuenta que el ministerio del apóstol Pablo no fue dado por ningún ser humano. Esto tiene que resaltar en el ministerio del apóstol Pablo. Esto tiene que estar en un estándar en la parte superior, donde se vea constantemente, ojalá un aviso bien grande, ministerio del apóstol Pablo dado por Dios y por Jesucristo. Eso tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces debemos tener mucho cuidado porque hoy en día en diferentes partes del mundo aparecen apóstoles por donde quiera y bueno, yo soy el apóstol fulano, yo soy el apóstol sultano. No es que ese apóstol me colocó la mano y se abrió la tierra y fui lleno de la gloria de Dios. Eso es pura mentira, puro engaño de Satanás. Aquí realmente el ministerio del apóstol Pablo fue dado por Dios. Gloria al Señor. Entonces en esto debemos tener una claridad para que cuando llegue un hereje, un falso profeta, un falso apóstol, entonces nosotros inmediatamente lo identificamos porque Dios nos da entendimiento, nos da espíritu de discernimiento para poder descubrir, para poder destapar aquellos falsos y echarlos fuera
de nuestro camino. Al apóstol Pablo le tocó confrontar. Llegó un momento que confrontó personalmente al apóstol Pedro, porque Pedro se había llenado de hipocresía también. Él quería aparentar, cuando estaba con los gentiles, quería aparentar ser gentil. Cuando llegaban los judíos, entonces se apartaba de entre los gentiles porque era judío. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta, lo exhorta. Y esto estaba contagiando a un poco de gente en el tiempo del ministerio del apóstol Pablo. Y entonces Pablo se vio obligado a escribir esta carta a los Gálatas y Dios le dio la autoridad y la unción y respaldo para llamarles la atención. Entonces es un estudio, es una palabra que vale la pena estar muy atentos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos edifica en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque cada día están naciendo sectas, cada día salen sectas en diferentes partes del mundo. Y si usted no tiene una palabra sólida en su corazón, en su alma, usted va a ser una presa de Satanás. Claro, mire la falta de doctrina, la falta de adiestramiento en muchos grupos. ¿Cómo llega un falso hermano y arrastra con todos los feligreses? ¿Por qué? Porque el líder que está al frente de la obra no ha tenido la suficiente capacidad para enseñar realmente lo que es la palabra de Dios, lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso llegan los que causan divisiones, son aquellas personas, una persona cuando causa división no es un hijo de Dios. Él lo hace motivado por el espíritu de ambición, de avaricia. Es un instrumento de Satanás. Ay, no, pero es que fulano de tal, ese hermano tenía mucha unción en el tiempo de la alabanza, era ministro de alabanza, y resulta que ese ministro de alabanza, entre comillas ministro, era un ministro de Satanás, porque le dieron la confianza y en 1 o 2 años se llevó a más de la mitad de la congregación y abrió un grupo. ¿Pero qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? No de edificarlos en la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino con el fin de sacar provecho propio. Entonces son un poco de sinvergüenzas que toman el evangelio es para lucrarse, pero Dios no nos ha llamado para lucrarnos por medio del evangelio. Dios nos ha llamado para que seamos luz en medio de las tinieblas, para ir edificando conforme al propósito divino de Dios. Entonces, gloria al Señor, porque Dios cada día nos da la capacidad, por medio de su bendita palabra, de ir construyendo sobre la misma roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que nosotros vayamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con un corazón sincero, abierto y aprender, estar muy atento, no dejarse distraer por nada, para que esa palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestros corazones y produzca realmente el fruto que necesitamos ver para honra y gloria de Dios. Dios ha dicho que produce un fruto del 30, del 60 y del 100 por uno. Entonces yo quiero estar en el grupo que produce el 100 por uno. O sea, muy atento. Yo apago, cuando yo estoy en el estudio de la palabra, escudriñando la Sagrada Escritura con la guía y el poder del Espíritu Santo, me olvido de este mundo material y me dejo llenar de la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese nivel, Dios nos capacita y el fruto no es el 30 ni el 60, sino el 100 por uno. ¿Se imagina usted? Entonces, con eso, usted frente a la congregación, usted va, mejor dicho, con la unción y el poder del Espíritu Santo y el respaldo de Dios, y esas almas van a permanecer fieles
obedientes a Dios por medio de la palabra del Señor. Cuando llegue un lobo rapaz, o cuando de pronto, en cualquier momento, aquella persona que usted ha tenido más confianza le va a causar una división, inmediatamente el hermano que está como oyente dice, no, es que la palabra de Dios dice así y así y así, y lo que usted está diciendo y lo que usted trata de hacer es división, y eso no es de Dios sino de Satanás. Y entonces ese lobo rapaz tiene que irse en afrenta y en vergüenza. Pero ¿por qué ha sucedido durante toda la historia esas situaciones? Eso sucede en todo el mundo y cada rato, precisamente porque no hay palabra sólida, no hay una enseñanza clara que las personas reciban. Entonces las personas que están frente a una iglesia le han dado la espalda al Señor Jesucristo, le han dado la espalda a la palabra de Dios y se han enfocado en cosas materiales, como el evangelio de prosperidad, como el evangelio de, bueno, cualquier cantidad de nombres que hay hoy en día de evangelios. No, aquí estamos predicando el evangelio de gracia que predicó el mismo Señor Jesucristo y que predicaron los apóstoles y que predicó el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Entonces nosotros no estamos predicando por plata, nosotros no estamos predicando para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que el pecador, el perdido, el que está hundido en las tinieblas, el que está ya pronto para pasar al infierno, llegue al conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no se pierda, sino que entre al reino de los cielos. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor, porque todo esto viene de parte de Dios. Dice el versículo 1, Pablo apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, que resucitó a Jesús, saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, gracias al Señor, este es el comienzo de lo que vamos a estar viendo durante este mes de septiembre, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, recuerde que el Ministerio Red de Cristo es un ministerio totalmente independiente de los hombres y dependiente de nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Dios nos dio la oportunidad de estar en la emisora Red de Cristo para llegar a donde nosotros personalmente no podemos llegar, porque si fuera por eso sería imposible. Primero, yo no tengo los recursos económicos para estarme moviendo a donde llega la emisora. La emisora en este mismo momento está llegando a Medio Oriente, está llegando a España, está llegando a la India, está llegando a diferentes ciudades de los Estados Unidos, está llegando a diferentes ciudades de México, está llegando a diferentes países como el Perú, Venezuela, Bolivia, está llegando a Puerto Rico, está llegando a Panamá, gloria a Dios. Mejor dicho, no, por más que tuviera todo el dinero que se necesitara para viajar, no me alcanzaría el tiempo. Pero entonces Dios colocó en nuestro ministerio, Ministerio Red de Cristo, la mejor red del mundo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos dio esta herramienta, la emisora Red de Cristo, gloria al Señor. Y llevamos 2 meses aproximadamente para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y tenemos una audiencia en todo el mundo de 4.607 personas. Entonces, esto quiere decir que la obra de Dios sigue creciendo de una forma poderosa y de una forma sobrenatural. Dios ha prometido que muchas personas, por medio del ministerio Red de Cristo, van a conocer verdaderamente el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo y que miles y millones de personas van a llegar
a los pies de Jesucristo, van a abrir sus corazones para reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y lo más importante que es, Él va a llegar tanto a grandes como a pequeños, gloria a Dios. Entonces va a llegar a muchas personas muy famosos, como va a llegar también a muchas personas muy sencillos. Pero la honra y la gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, aquí, ante los ojos de Dios y ante los ojos de mi familia y ante todos los oyentes, yo no estoy pidiendo un solo centavo. No, yo estoy únicamente haciendo la labor que Dios me ha dado por su gracia, por su bondad y por su misericordia. Pero para estar aquí frente, esto ha sido un proceso largo de años. Esto no es de la noche a la mañana que el Señor me colocó aquí porque quiso. No, Dios ha estado tratando conmigo en cuanto al ministerio hace más de 15 años. Y ahorita lo que se empieza a ver es el fruto. La honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Entonces, ya Dios nos ha dado la oportunidad de consolidar equipos de trabajo en los Estados Unidos del Ministerio Red de Cristo. Ni yo sabía que Dios tenía eso en su corazón. Tenemos un grupo de apoyo en los Estados Unidos, en apoyo no financiero, en apoyo espiritual. Porque dirán mucho, uy, pero este hermano se va a llenar de plata también, va a ser un oligarca. Si Dios me tiene para tener dinero, bien, y si no, gloria al Señor, lo mismo. A mí me interesa es predicar el Evangelio de mi Señor Jesucristo siempre, constantemente, de día y de noche, de día y de noche. Tenemos el grupo de apoyo en los Estados Unidos, que lidera la pastora Rebeca López, y un grupo de personas que ella lidera. El apoyo no es de plata, vuelvo y lo digo, es de oración, de intercesión por este servidor y por el ministerio. También tenemos otro grupo de apoyo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Bogotá, Colombia. Gloria al Señor. Entonces, allí lo lidera el hermano Cristian Vega y su esposa. También el pastor Jairo Sastoque en Madrid, Cundinamarca, Colombia. También tenemos otro grupo de apoyo del Ministerio Red de Cristo en una ciudad de los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, el pastor Rodolfo Tusset. Entonces son grupos de apoyo, pero vuelvo y digo, no de plata, no. Yo cuando necesito plata, yo no le voy a pedir a uno que está más pelado que yo. Yo le pido es al dueño de la plata y del oro, que es mi Padre Celestial. Entonces, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. En esto tiene que haber muchísima claridad porque no, aquí yo no estoy predicando por plata. Aquí estoy predicando porque el Señor me ha traído aquí por su gracia, por su bondad y por su misericordia, y que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos otro grupo de apoyo que Dios nos dio recientemente en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, Colombia. Gloria al Señor. Y estoy hablando del pastor Eric Cervantes, que tiene junto con el ministerio, hay un grupo de más de 10 pastores de diferentes denominaciones. Vuelvo y digo, grupo de apoyo del Ministerio Red de Cristo. Entonces esto tiene que estar muy claritico porque no quiero que las personas empiecen a difamar, a murmurar. No, pero el hermano se está llenando ahorita de plata y quién sabe qué irá a hacer con toda esa plata, de pronto se va para los Estados Unidos. No, yo no le estoy pidiendo a nadie, absolutamente a nadie, un solo centavo, ni lo voy a pedir porque no lo necesito. Yo necesito es que Dios se glorifique, que el Evangelio de gracia de nuestro Señor Jesucristo llegue a miles y millones de personas y que millones de personas sean alcanzados para el reino de los cielos. Esa es la tarea que Dios me ha puesto a mí. La tarea no es pedir plata. De pronto muchos lo hacen esa tarea, pero esa tarea no es dada por Dios, es dada por la avaricia, que eso ya es otro tema y eso ya es muy diferente. Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado para que
nosotros podamos tener claridad. Aquí la tarea de nosotros es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que miles, millones de personas conozcan del Evangelio, sean tocados por el poder del Espíritu Santo y se conviertan al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Entonces, gracias al Señor porque esto es palabra de Dios y seguimos predicando su santo Evangelio de día y de noche y a cualquier hora, porque la palabra de Dios es vida y es poder. Gloria al Señor. Entonces, gloria al Señor por estas personas que están trabajando, respaldando el ministerio Red de Cristo. Vuelvo y recalco, ese respaldo es espiritual, es de oración, de intercesión por este servidor y por el ministerio. Gloria al Señor. Entonces yo bendigo a estas personas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendigo sus vidas en cada momento, en cada instante, y que sean prosperados en todas las áreas. Gloria al Señor. Entonces tengan presente que cuando yo necesite dinero, yo no le voy a pedir a usted un solo centavo, porque quizás usted esté más pelado que yo. Entonces yo le voy a pedir al dueño del oro y de la plata, que es mi papá Dios. Dios es el dueño del oro, de la plata y de todas las riquezas que hay sobre la faz de la tierra. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios porque todo proviene de Dios. Le estamos orando al Señor para que Dios nos regale una emisora en la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, para predicar su santo evangelio de gracia las 24 horas del día, de día y de noche. Gloria al Señor. Eso viene de parte de Dios. Gloria al Señor. Entonces, que Dios sea glorificado. Bendigo a cada oyente en el nombre poderoso de Jesucristo. Que no se deje robar la bendición de parte de Dios. Siga ahí tomado de la mano de Dios. Deje que el Espíritu Santo tome su vida, su mente, su corazón, sus pensamientos. Y si desea participar en el ministerio Red de Cristo, eres bienvenido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente.